Hola, bienvenidos a un nuevo video. Como ven en el título vamos a hablar de las grasas, también llamadas lípidos o ácidos grasos. En cualquier caso, parece ser que este es un alimento que en la mayoría causa miedo, porque pensamos que grasa dietética es igual a grasa corporal y realmente eso no es así. Y vamos a ver más bien la importancia que tienen las grasas en nuestro organismo. Vamos a definir qué son las grasas. Primero son la reserva energética de ciertos seres vivos como el pescado azul, por ejemplo el salmón, o las mismas carnes o pollo, este tipo de seres vivos. Inducen a la saciedad, quiere decir que las grasas junto con las proteínas y las fibras dan una mayor sensación de plenitud, digamos, que no tienes hambre durante un largo tiempo. Y eso es muy importante a la hora, por ejemplo, de hacer una dieta hipocalórica en la que quisieras perder grasa. Son las responsables del sabor bueno, de ese sabor rico que uno siente en las comidas, pero también son las responsables del sabor malo o ya más bien rancio. Y el mejor ejemplo son los frutos secos, cuando saben como viejos, como ácidos, es que se han oxidado. Casi siempre decimos, bueno, pero es que las grasas tienen 9 calorías por gramo. Y es cierto, tienen 9 calorías, aunque realmente no es tan cierto porque esto fue una medida que se hizo para homogeneizar, digamos, uniformar el valor en calorías de las grasas, porque hay algunas que incluso tienen 5, 5,2. Y pasa igual con las proteínas y los carbohidratos, que aunque tienen 4, no todos tienen ese valor, pero es una manera de uniformar para entender. Si hablamos de nivel un poco de estructura química, que es importante, están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno y es igual que la misma, digamos, composición química que tienen los carbohidratos, pero están estructurados de otra manera. Si se fijan, yo puse carbono como en negrita y en mayúscula porque aquí tenemos el ejemplo de ácidos grasos saturados y insaturados, y el carbono es la base, que es esa C que está allí. La principal función de las grasas es energética. Cuando vimos las proteínas, vimos que esta era la última función que tienen las proteínas. Ellas no están para dar energía, ellas están para construir, estructural. En cambio, las grasas sí tienen esa función energética porque son depósito de energía de la mayoría de los animales que comemos y somos omnívoros, por ejemplo. Y también porque están presentes dentro de nuestro músculo. El mejor ejemplo es la carne, cuando la vemos roja y tiene unas vetas blancas. Bueno, nosotros también somos animales y esas vetas blancas son lo que se llaman grasa intramuscular. Pero cuando se come en exceso grasa, así como cuando se come en exceso carbohidratos refinados, se va a acumular en el tejido adiposo. Es decir, cuando yo como, por ejemplo, hidratos de carbono, mi músculo se va a llenar de glucógeno y el exceso lo va a llevar aquí, al tejido adiposo, se va a empaquetar, es decir, se va a meter dentro como triglicérido. Y con la grasa pasa lo mismo. Al principio se llenan esas grasas intramusculares que son energía, pero cuando hay un exceso se va también al tejido adiposo empaquetado como triglicéridos. Los triglicéridos son, por ende, indicativos de un riesgo cardiovascular. Cuando los triglicéridos están muy altos en las analíticas, quiere decir que se están incluso acumulando en las venas y en las arterias. Otra función es la estructural, es decir, como dijimos en las proteínas, estructura, crear. Todas las células de nuestro cuerpo tienen algo que se llama membrana plasmática, que es digamos que es la pared que contiene a lo que está dentro de la célula. La membrana plasmática, perdón, está formada por proteínas, glucoproteínas, que quiere decir que son mezclas de proteínas con glúcido, que es carbohidrato, pero también está formada por colesterol, fosfolípidos, que son lípidos, glucolípidos, que son lípidos y glucosa. Así que es importante
que haya, digamos por decirlo vulgarmente, grasa en nuestras membranas plasmáticas porque eso le da flexibilidad a la célula, ¿no? Permite entrar nutrientes y eliminar desechos. También la grasa forma parte es un envoltorio de los órganos vitales. Nosotros hablamos de la grasa visceral, pero debajo de la grasa visceral hay también lo que llamamos una grasa esencial, que es la que contiene y evita que los órganos de nuestro cuerpo caigan. Porque obviamente existe la gravedad, pero lo que hace es como contenerlo como si fuera una bolsa. ¿Para qué sirven las proteínas? En primer lugar, como ven, hay un oso, es porque tienen una función térmica. Mantienen la temperatura corporal. Si imaginemos que en mi mano sería la dermis, la epidermis, debajo está la grasa. Esa grasa es la que mantiene esa temperatura del cuerpo y es la razón también por la que las personas obesas que tienen mucha grasa corporal sientan calor incluso siendo invierno. Otra función que es muy importante es la reguladora, porque está gestionando varias cosas en el cuerpo. Una es la creación de las vitaminas liposolubles, que son estas cuatro que están aquí. Liposoluble quiere decir que se disuelven en grasa y por ende necesitamos la grasa para formar la vitamina A, K, E y D. La A está también, por ejemplo, ponemos ahí las zanahorias, pero también está en muchas proteínas animales y son las que ayudan sobre todo con una de sus funciones, digamos, donde notamos la deficiencia de vitamina A es en la vista. Cuando hay, por ejemplo, poca visión nocturna, que no somos capaces de ver muy bien de noche, quiere decir que hay deficiencia de vitamina A. La K está implicada en la circulación sanguínea y en la coagulación específicamente. La E es un antioxidante y también es necesario, por ejemplo, para mantener la salud de la piel. Y la DEM tiene múltiples funciones, por ejemplo, fortalece el sistema inmune, ayuda en la utilización del calcio, o sea, vitamina D es la que ayuda a fijar el calcio, ojo con eso, y la K es la que ayuda a que se fije en los sitios apropiados, no en tejidos blandos, por ejemplo, como las arterias o los órganos, sino que vaya a huesos y dientes. Por eso cuando suplementamos, y esto es una cosa un poquito al margen, suplementamos vitamina D, hay que suplementar siempre con vitamina K. Ellas dos hacen como lo que se llama una sinergia. Las dos son buenas, pero cuando las dos están juntas son mejores. Eso es lo que quiere decir. Y la vitamina D también ayuda a la formación de huesos, dientes, todo esto, porque también hace sinergia con el magnesio y el calcio. Tipos de grasas. Las grasas son una familia tan grande, tan heterogénea, es decir, tan diversa, que se puede clasificar por muchas cosas. Por ejemplo, porque hagan jabón. Sí, las grasas pueden hacer jabón. Ya son saponificables, sean complejos o simples. Por ejemplo, ahí los he puesto. Un ejemplo, aquí es todo esto de aquí, ¿verdad? Los saponificables, dentro de ellas están las eicosanoides que generan prostaglandinas. Estas son muy importantes en nuestra alimentación y vamos a ver más adelante por qué. Y luego están las insaponificables, que están, por ejemplo, los terpenos, que son las que ayudan a formar vitamina A, K, E, los carotenoides, y los esteroides, que aunque su nombre suena así como esteroides, son las que ayudan a formar la vitamina D, las que ayudan a formar el colesterol, las que ayudan a formar las hormonas sexuales, que también están hechas de colesterol, así que es muy importante. También se puede clasificar por la longitud de cadena. Nosotros hablamos que las grasas están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Bueno, según la longitud de cadena, quiere decir cuántos carbonos estas C que están aquí, no sé si ven, es la longitud de la cadena del ácido graso. Cadena corta es porque tiene pocos carbonos, de 2 a 4. Luego tenemos la cadena media, que son estas de aquí, que tienen de 6 a 10. Aquí entra el aceite de coco, es de cadena media. Esto es importante porque nosotros siempre decimos el aceite de coco no será tan bueno porque es ácido graso saturado, ya iremos viendo qué es eso. Pero, a ver, pero sí es bueno porque es de cadena media, quiere decir que no tiene tendencia a acumularse como grasa corporal, sino que va directo al hígado y se utiliza como energía para el cuerpo. En cambio, estos que tienen más de 10, 12
carbonos en su cadena, son más propensos a formar grasa corporal. Por eso que sí, las grasas son buenas, no se deben comer en exceso, así como tampoco los carbohidratos, pero hay que tener un balance entre unas y otras. Ahora, sí, por el tipo de insaturaciones, quizás esto sí lo han escuchado, que si es un ácido graso saturado y no es bueno, si es insaturado son mejores, bueno. Eso de saturados o insaturados tiene que ver con el tipo de enlaces que tienen. Y no necesariamente los saturados son malos y los insaturados son los buenos de la partida, porque no es así. Vamos allá. Con esta imagen creo que lo vamos a entender mejor. Espero yo. Dijimos que las grasas están formadas por carbono, ¿ven? Toda la C que está aquí. Por hidrógeno, todas las H que están aquí. Y por oxígeno, que son estas O que están aquí. Los ácidos grasos saturados se llaman así porque están saturados de hidrógeno. A ver si veo el mouse aquí. ¿Ven? Hidrógeno por aquí, hidrógeno por aquí, hidrógeno por aquí. Todos los hidrógenos están saturando toda la cadena de carbono. Eso quiere decir un ácido graso saturado. Esto lo hace que tenga una estructura lineal, como la ven, es una línea, es rígido, no es flexible, no hace giros, no es una cosa curva, sino toda lineal. Esto hace que la grasa saturada sea resistente a la luz, a la temperatura, no se oxide tan rápidamente, no se enrancia. Por lo general son grasas sólidas, pero no necesariamente. Le llamamos grasas sólidas y le llamamos grasas como tal. Y están en la carne y sus derivados, en la leche y sus derivados. Pero ven, la leche es líquida. Y hay yogures que son bastante líquidos. Las cremas de untar son líquidas. Las que son, digamos, 100% queso, 100% leche, no que tienen añadidos. Son líquidas. Y si hablamos de origen vegetal, pues sería el aceite de coco, es saturado y es sólido, ¿verdad? Ahí sí. El aceite de palma y el cacao. Ahora vamos a hablar de las insaturadas, que son estas que están aquí abajo. Si se fijan, también hay una cadena de carbono, pero aquí hay lo que se llama un doble enlace. En vez de un palito, hay dos palitos en la C, ¿verdad? Es decir, hay una doble insaturación. Eso es lo que quiere decir insaturado. No está saturado, si se fijan en esta parte de aquí abajo, no hay un hidrógeno, y en esta parte de abajo tampoco hay otro hidrógeno. Es decir, no está saturada. Y eso permite que se haga esa curvita así de 30 grados. Si tiene un solo enlace, como en la imagen, es un monoinsaturado. Tiene un solo doble enlace. Eso es un omega 9 que no es esencial. Pero si tiene varios enlaces como esos, entonces ya estamos hablando de los omega 3 y de los omega 6, que son poliinsaturados. Poli quiere decir mucho, insaturado es que tiene dobles insaturaciones. Serían los omega 3 y los omega 6. Este tipo de grasas, que las llamamos más bien líquidos o aceites, y no siempre es así, van a ver por qué, está presente en el origen animal en todo lo que es el pescado azul. Arenques, sardinas, truchas, el salmón como en la imagen. Y si es de origen vegetal, en el aceite de oliva, que sí es líquido, el aguacate, los frutos secos, las semillas, la soya o la soja. Entonces, como ven, esta clasificación de aquí no es tan clara, pero es una manera de clasificarlo. Entonces, los saturados están todos saturados de hidrógenos y los insaturados no lo están y por eso pueden tener esta curva. Esto es importante porque vamos a explicar una cosa. En los insaturados, precisamente ese doble enlace hace que no sean que sean poco resistentes a la luz y a la temperatura. Así como los saturados son muy resistentes, los insaturados no lo son y entonces se oxidan. Un ejemplo es cuando yo coloco aceite de oliva para cocinar en un sartén y lo dejo quemar y sale humo. Entonces se está oxidando, se está enranciando y yo debería tirar ese aceite y tomar otro nuevo y no esperar a que humee para cocinar, sino al saber que ya está medio caliente, empezar a cocinar.
Porque si se oxida, también está entrando en mi cuerpo oxidado y va a oxidar mis células. Una cosa muy importante que tienen los saturados e insaturados. Todos, absolutamente todos los alimentos que tienen grasas tienen tanto grasas saturadas como insaturadas. No hay un alimento que sea solo saturado y por ende es malo como hacen ver, o es insaturado y por ende es muy bueno. Tampoco es así. Ejemplo, el huevo. El huevo creo que es uno de los alimentos que más se ha demonizado. Un huevo medio, como dice la imagen, tiene 4,85 grasas totales, de las cuales insaturadas el 65%, de las cuales monoinsaturadas, que son de las que más deberíamos comer, 1,8. En cambio, saturadas tiene menos, tiene más monoinsaturadas que saturadas. Entonces siempre hablamos que el huevo es malo, con lo cual no lo es. Pero son mitos que siguen persistiendo. Luego tenemos el aceite de oliva. Aquí es otra cosa. Dice, mira, es buenísimo porque es insaturado. Por supuesto que sí. Tiene, miren, si vamos a porcentaje, tiene un 73% de monoinsaturada, pero también tiene aceite, grasa saturada, con lo cual, ya les dije, no todo va a ser 100% insaturado o 100% saturado. Y si comparamos los distintos aceites que hay en el mercado, por ejemplo, el de coco, está líquido porque está a 25 grados, aquí lo dice, es 92% saturado, malo. Pues no, porque es de cadena media. Cadena media va directo al hígado, se usa como energía, no tiende a acumularse. Obviamente si lo comemos en exceso y yo me como cucharadas y cucharadas de aceite de coco, que aparte no es, a mí no me gusta comerlo así, pero hay quien sí, es una exageración. Como todo, obviamente terminará siendo grasa corporal. Pero al ser de cadena media, ya les digo, si uno los come en cantidades apropiadas, no tiene por qué acumularse, más bien se usa como energía. El aceite de oliva tiene monoinsaturadas, perfecto, tiene una gran cantidad, pero también tiene sus saturadas, como dijimos. Y el de girasol, y aquí entran todos los aceites vegetales, eh, tiene monoinsaturadas, pero mira, tiene muchísimas grasas poliinsaturadas. Y estas son de las que menos deberíamos consumir en la dieta. Otro ejemplo es la chuleta de cerdo, que también es muy denostada, es que es mala, es que no hay que comer cerdo, puerco, cochino, como le llaman. Pero miren, saturados tiene apenas 9,5 gramos por cada 100. Monoinsaturada en cambio tiene 12,3 y poliinsaturadas tienen incluso menos que las saturadas. ¿Ven? Es otro mito, no debemos comer carnes porque da cáncer, da infarto, eso tampoco es así. En exageración, sí. Si vemos aquí las recomendaciones, ideal en la dieta, 7,8, 7, 8% de saturadas, aquí es donde debemos enfocarnos, 15-20% de mono y menos del 5% de poliinsaturadas. Bueno, las grasas trans, que estas también son interesantes. Recuerden que dijimos que los ácidos grasos insaturados no son lineales, sino que hacían un girito porque tienen ese doble enlace. Entonces, al tener el doble enlace, hacen como un girito así. No son rectas. Bien. Bueno, aquí está el dibujo. El ácido graso saturado es todo recto. El insaturado por este doble enlace puede hacer un giro. ¿Qué pasa con los ácidos grasos trans? Que son insaturados, tienen doble enlace, pero no pueden hacer este giro que está aquí. ¿Por qué? Vámonos aquí a este detalle. Este ácido graso trans tiene un hidrógeno de este lado y un hidrógeno de este lado. Eso químicamente hace que este giro de aquí no ocurra. En cambio, si lo vemos aquí, están los dos hidrógenos del mismo lado, también podrían hacer ese giro. Esto es un ácido graso trans natural, de la naturaleza. Está presente en cantidades muy pequeñas en la leche y en la carne, pero muy, muy pequeñas. Y no pasa nada. En cambio, cuando son estos, que son artificiales, ahí sí está el problema. ¿Por qué? Porque el ácido graso trans actúa como si fuera saturado porque no puede girar,
pero como tiene este doble enlace, se oxida. ¿Se acuerdan que dijimos que los ácidos grasos insaturados son más propensos a oxidarse, no son resistentes a la luz, no son resistentes a las temperaturas altas? Se oxidan. Entonces dijimos que en la membrana plasmática hay grasas. Pues ese ácido graso trans va a meterse en la membrana plasmática en el lugar de un insaturado, porque él es insaturado, pero se porta como un saturado. Y eso hace que la membrana plasmática ya no sea flexible, sino que se convierta en algo muy duro, con lo cual va a ser muy difícil que entren nutrientes y que salga desecho, ¿ok? Y que se oxide la célula. En parte, cuando hablamos de oxidar, la gente piensa, oxidante, antioxidante, sí, es anti-envejecimiento, si se oxida es pro-envejecimiento, pero también tiene que ver con la inflamación general de nuestros órganos, de nuestros tejidos, con lo cual el ácido graso trans es lo que llamamos un lobo disfrazado de corderito y no lo es para nada. Los riesgos de las grasas trans son que son las sustancias más aterogénicas, igual que las harinas refinadas. Entonces, ¿qué hacen? Esto ya lo vimos en el video del síndrome metabólico. Las ácidas grasas trans y las harinas refinadas van rompiendo la pared de las arterias y de las venas y llegan las células del sistema inmune y dicen, no, vamos a repararlo. Y entonces empiezan como cuando uno tiene una costrica en la piel, que uno se lo cortó. Y va reparando y va reparando y va formando esto que es amarillo que se llama ateroma. Comemos muchas grasas trans y también van y se pegan aquí. Y se pegan aquí y van obstruyendo el paso sanguíneo. Riesgo de cardiovascular, de un infarto. O riesgo de un aneurisma, porque también se rompen las venas del cerebro. Las grasas trans disminuyen el HDL y van aumentando el LDL y el VLDL. Cambian la estabilidad y función de la membrana plasmática, como lo expliqué antes, por ende se disminuye la sensibilidad de la insulina, no va a entrar tanto porque eso está muy rígido, y va a aumentar la grasa abdominal porque tenemos más receptores de grasa en el abdomen. Y también por el tema de la resistencia a la insulina. Entonces, es como un pez que se muerde la cola. ¿Dónde está eso? Las grasas trans. En todos los aceites vegetales. Toditos, 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 porque es una grasa artificial. Piensen ustedes que agarran el aceite de canola o colza, bueno, que agarran la flor, agarran la soja, agarran el algodón, agarran el girasol y agarran el maíz, que son vegetales excepto el girasol, pero lo llenan de hidrógeno artificialmente, le meten, eso se llama hidrogenación, le meten mucho hidrógeno, luego hacen un proceso de extrusión, luego blanquean, luego es un aceite que no es para nada natural. De algo que no contiene grasa por naturaleza han sacado un líquido graso. ¿Entienden este proceso? En cambio, del coco, de la aceituna y del aguacate, que son frutas con alta cantidad de grasas, han sacado grasas. Es decir, lo que han hecho es prensar, en ese caso, el alimento. Es como que si hiciéramos como las manos, pero lo hacen unas máquinas, prensáramos la uva y le sacáramos toda la grasa y sacáramos el aceite. Ven que no es lo mismo, no hay un proceso químico dentro, es un proceso mecánico. Entonces es muy distinto. En otro sitio donde están las grasas trans, evidentemente en toda la bollería, porque allí se usan las margarinas, se usan los aceites de girasoles, aceites de semillas, aceite de sésamo, todos esos aceites son vegetales. Todos esos aceites que en principio vegetal da la idea de sano, pero está lleno de hidrógeno y a un proceso químico se convirtió en algo que no es sano. Y recuerden, es por esto, las grasas trans quiere decir que no puede hacer ese giro. Es una grasa insaturada que se comporta como saturada. Pero bueno, vamos a otras cosas también interesantes. Los ácidos grasos esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque como dice allí, el cuerpo no los va a poder sintetizar, nosotros vamos a necesitarlos de nuestra dieta y son insaturados. Estos son los que llamamos omega 3 y omega 6.
Tanto el omega 3 como el omega 6 son una familia, es decir, no existe un omega 3 y un omega 6, no, existe una familia de omega 3 y una familia de omega 6. Solo por curiosidad, ¿por qué se llama omega 3 y omega 6? Miren, digamos que esto de aquí son carbonos, todas las puntitas son carbono. Y este carbono es el que está al final de la cadena. Aunque aquí se ve al principio, realmente está al final. Y lo que quiere decir es que ese carbono es un carbono omega. Omega es el final, ¿no? Y el alfa es el principio. Entonces, la insaturación ocurre en el carbono número 3. Aquí hay un carbono, segundo carbono, tercer carbono. Por eso se llama omega 3. Y si fuera omega 6 es porque la primera insaturación, esos dobles enlaces que ven allí, aparece en el carbono número 6. Así que ya saben por qué se llama así. Ahora, si se fijan, todos estos aquí son omega 3. Creo que este se llama ALA, este se llama EPA y este se llama DHA, que yo imagino que estos últimos dos los han escuchado por suplementos y cosas así, aunque el ALA también estuvo como en suplementos y que para pérdida de grasa, que no funcionan, pero bueno. EPA quiere decir, es el ácido eicosapentaenoico. Penta quiere decir 5. Es decir, que si bien hay en el tercer carbono empieza la primera saturación, hay 5, ¿ves? 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el EPA hay 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto es lo que quiere decir. Esto es como un poco nerd de mi parte, pero era porque quería que lo supieran. Ahora vámonos a lo que interesa. ¿Dónde está el omega 3? ¿Dónde está el omega 6 en la comida? Como se fijan, si vemos primero el omega 3, también llamado alfa-linolénico, está en semillas, linaza o lino, según donde estén, se conoce de diferente manera. Y el EPA y el DHA están más que todo en los pescados grasos y en las algas marinas. Por eso muchas veces cuando la gente dice que no les gusta el pescado, piensen que ahí es donde están los omega 3 esenciales. O van a tener que suplementar con aceites o con pastillas, aunque eso nunca, a mi juicio, cubre lo suficiente si lo comes de alimentos naturales. Y luego tenemos los omega 6 o alfa-linoleico, que es este que tenemos que quitarnos, que es donde están todos los aceites vegetales, incluso hay otros más, prímula, borraja, onágara, los nueces, las piñones. No quiere decir que, por ejemplo, no vayamos a comer más nueces, ni más piñones, ni que nos suplementemos a veces con aceite de onagra, no. Quiere decir que no tenemos que abusar de ellos. Porque pasa algo muy importante que luego lo vamos a ver con más calma, pero tanto el omega 3 como el omega 6 son metabolizados en el cuerpo con las mismas enzimas. Entonces, si yo me paso de omega 6, va a quedar enzimas para el omega 3. Entonces, va a metabolizar este omega 3. ¿Okay? Los dos son importantes, pero en el día de hoy comemos mucho más omega 6 que omega 3. Y es por todas estas las porquerías industriales que comemos y contienen esto. Entonces, los niveles de omega 6 son más altos que los de omega 3. El cuerpo va a utilizar más enzimas para esto y va a dejar menos enzimas para esto. Eso es lo que quiere decir que hay que hacer un balance entre omega 3 y omega 6. Y la gente seguirá teniendo miedo a los frutos secos porque tienen muchas grasas, pero son importantes en omega 6 y no es lo mismo comer semillitas de calabaza, de girasol o frutos secos que comer procesados. Los procesados, por supuesto, siempre harán más daño. Ahora bien, vamos a ver lo que son los eicosanoides y vamos a ver qué es eso. El EPA y el DHA, perdón, son formas, familias, ¿verdad? Del omega 3 y se llaman eicosanoides en general. ¿Por qué? Los eicosanoides son unas moléculas mediadoras o también, digamos, mensajeras, ellas mandan mensajes
a todo lo del sistema central, nervioso central, al tema de la inflamación, a la respuesta inmunológica. Ellas son formadas en el hígado, estos eicosanoides. Es decir, nosotros comemos omega 3 de los alimentos que son más antiinflamatorios y comemos omega 6 que tienden a ser más proinflamatorios, pero también es esencial el omega 6. Y nuestro hígado lo que va a hacer es transformarlos en eicosanoides. Hay más de 100 eicosanoides y están divididos básicamente como en 3 grupos. Las más conocidas son las prostaglandinas. Se van a formar en muchos tejidos del cuerpo. Luego están los leucotrienos que se forman en las plaquetas o trombocitos. Y los trombosanos que se forman en los leucocitos. Ahora vamos a ver esto. Me encantó porque está bastante claro y creo que se puede entender el tema de cómo se va produciendo el omega 3 y el omega 6 en EPA, DHA y cuáles son sus funciones en el cuerpo. Vamos a entender que tanto EPA como DHA, aquí tienen los nombres completos, pero vamos a llamarlos así, son productos biológicos del ácido linolénico. Es decir, ellas se forman a través de las enzimas a partir del omega 3. Y el ácido araquidónico, AA, y el GLA, que este también creo que se ha utilizado como suplemento, se forma a partir del omega 6. Ambos, tanto omega 3 como omega 6, se van formando estos productos desde el uso de las mismas enzimas. Por ejemplo, en este caso, en el primer paso, está la enzima, lo voy a leer porque es complicado, delta 6 desaturasa, y también se usa zinc, se usa magnesio, se usan las vitaminas B. Por eso las vitaminas B son muy importantes porque ellas ayudan en el metabolismo de proteínas, grasas, carbohidratos. Cuando uno siente que falta como energía en el cuerpo, se nota que el pelo está débil, la piel está seca, ahí hay falta de ácidos esenciales y sobre todo también de vitaminas B. Luego en este otro paso de aquí se usa enlongasa y delta 5 desaturasa. ¿Ven que son las mismas? Para los dos pasos son las mismas enzimas. Y allí también se utiliza vitamina D, vitamina C, vitamina B3, con lo cual siempre el cuerpo está trabajando en conjunto. Bueno, nosotros tenemos las fuentes de ácido linolénico aquí. Nueces, lino, chía, pescado azul. Las de EPA son siempre el pescado azul, ya sea que lo tomes comas el pescado azul o tomes aceite de eso que le llaman omega 3, pero es aceite de pescado, aceite de bacalao, aceite de krill. El aceite de krill, el krill es como una especie de, ya lo diré, de camarón pequeño que no acumula muchos metales pesados porque es chiquitico y se saca como un omega 3 más limpio que los otros, pero tampoco quiere decir que esos aceites de pescado, esos omega 3 no sean buenos. Y por este lado tenemos los aceites de semillas, el aguacate tiene omega 6, pero nosotros no comemos grandes cantidades de aguacate, yo no veo a nadie comiendo 1 kilo de aguacate todos los días. Los aceites de onagra, borraja, grosellero negro, que es una fruta, forman estos. Estos de aquí, si nosotros comemos un exceso estos de aquí forman las que llaman prostaglandinas, también llaman prostanoides, serie 1, son vasodilatadores, anticoagulantes, eso es importante, que no se nos coagula la sangre, y son antiinflamatorios en general del cuerpo. Pero si nosotros nos pasamos y comemos demasiados procesados, embutidos raros y no sé qué, generamos ácido, araquidónico y producimos las prostaglandinas 2. Esas son las malas. En cambio de dilatarse las arterias, se constriñen. Si se constriñen, sube la presión arterial, no pasa bien la sangre, accidente cardiovascular, accidente cerebrovascular. Son agregantes, es decir, se va formando el ateroma en las paredes, lo que hemos visto antes en los dibujos, ¿no? De la vena. En cambio aquí
Tanto el linoleico como el EPA tienen propiedades, no sé por qué no lo puso, pero se llaman prostanoides serie 3 o prostaglandinas 3. Son vasodilatadoras, anticoagulantes, también son un poquito proinflamatorias, pero eso quiere decir que también es bueno porque cuando nosotros nos hacemos daño, el cuerpo nos tiene que avisar que nos hemos hecho daño, que estamos inflamados, para generar una serie de cuidados. Y después está el DHA, que es imprescindible aquí para la vista, el embarazo y es todo lo que es pescado azul también. Este asterisco quiere decir que no solamente el hecho de que tú comas mucho omega 3 va a impedir metabolizar omega 6 impide metabolizar omega 3, sino que si tú te pasas en grasas trans, tabaco, alcohol, también va a impedir que se metabolice el omega 3 como debería. ¿Okay? Entonces, ya sabemos, prostaglandinas 1 y la 3 son buenas. Las dos no son buenas. Todas vienen de la bollería, de las grasas trans, de los aceites vegetales y todo eso. Aquí volví a poner la fuente de omega 3 porque vamos a hablar de esto, del EPA y del DHA. Ellos tienen muchos beneficios. El primero es neuroprotector, salud cognitiva, evita que aparezcan neuropatías, enfermedades como Alzheimer, Parkinson, demencia, esquizofrenia o incluso esclerosis múltiple. Em, También el omega 3 ayuda a que haya como, vamos a llamarlo claridad mental, como que el, el cerebro esté muy nutrido y podamos seguir en un proceso cognitivo, y podemos, por ejemplo, aprendizaje, ese tipo de cosas. Luego, también mejora eso, el nivel de aprendizaje y el desarrollo del cerebro, eso es lo que quiero decir. Luego está la salud ocular, el DHA específicamente, porque protege y lubrica los ojos. Luego tenemos en la salud cardiovascular, que creo que lo he repetido como muchas veces, pero es verdad, porque ayuda a bajar la presión arterial. Ayuda a bajar los niveles de colesterol malo, que ya veremos. Ayuda a disminuir los triglicéridos. ¿Qué otra cosa hace? Por supuesto, no hay riesgo de aterosclerosis porque estás consumiendo suficiente omega 3 y estás mejorando el perfil lipídico. A nivel articular también ayuda a mejorar los síntomas de artritis reumatoide porque baja la respuesta inflamatoria del cuerpo. A nivel muscular, pues también ayuda a que haya menos dolor, por ejemplo, cuando entrenamos y que aparezca menos dolor, con lo cual nos podemos recuperar más fácilmente. Una cosa que es importante del omega 3 que quería aclarar es que el omega 3 no ayuda a absorber calcio. ¿Ok? Entonces muchas veces hay leches enriquecidas con omega 3. Eso no tiene sentido. El calcio que está en la leche no va a ser absorbido gracias a la ayuda del omega 3. No, porque ese no es su función. En cambio, la vitamina D sí ayuda a absorber calcio. ¿Ok? Entonces ténganlo en cuenta porque muchas veces uno paga por productos más caros y lo que hacen es estimarlo a uno y verle la cara de tonto. Vamos a hablar de los ácidos grasos saturados porque hemos hablado todos de los poliinsaturados, los monoinsaturados son perfectos, el omega 3 es esencial, sí. También los ácidos grasos saturados son importantes y forman parte de la membrana plasmática. Yo cuando les dije que el ácido graso trans era un insaturado que se formaba como saturado, quiere decir que está haciendo un papel que no le corresponde, pero los ácidos grasos saturados tienen un papel importante dentro de la membrana plasmática y deben estar ahí presentes y por eso debe haber un balance entre saturados e insaturados. No hay evidencia científica de que aumenten el colesterol, que vaya a causar infarto ni nada de eso, porque sé que cada cierto tiempo aparecen ese tipo de mitos. Lo único es que vamos a evitar embutidos procesados. ¿Por qué? Porque también llevan glucosa, leche en polvo, destroza, cosas que no son propias de la carne. Si vamos a hablar de embutidos, pues mira, vamos a comer un jamón serrano. Eso solamente tiene la grasa del jamón y las vetitas blancas, si no las queremos, las podemos eliminar, pero esa carne grasa es buena. Y es un embutido, pero no está tan procesado. Simplemente se ha dejado ahumar y ya está.
En cambio, a lo mejor en un salchichón, un salami, una salchicha, debemos revisar siempre, siempre los ingredientes porque tenemos que ver que realmente haya, el primer ingrediente sea carne, de la que dicen, de la que declaran, ya sea cerdo, vaca, lo que sea, ese es el primer ingrediente y después no debería haber cosas como glucosas, ni trigo, gluten, nada de eso porque eso no forma parte del alimento natural. Y por supuesto nunca exagerar en las cantidades que comamos de eso. Para recordar, el ácido graso saturado está en las carnes, en sus derivados, en la leche y en sus derivados. Y luego en el cacao, no estoy hablando del chocolate, el cacao, pero obviamente el chocolate lo tendrá si es un chocolate de buena calidad. Y el aceite de coco y el aceite de palma. Uy, el colesterol. A que todo el mundo le tiene miedo a eso. No, es que tengo el colesterol muy alto y estoy mal. No, vamos a ver por parte. Primero, tipos de colesterol. Tienen que pensar que el colesterol son como unos barquitos transportadores. Pueden pensar que son camioncitos, pero como la sangre es líquida, vamos a imaginar que son barquitos. Entonces son barquitos que están formados por moléculas de proteína, triglicéridos, colesterol. ¿Okay? No hay un solo tipo de colesterol, sino que dependiendo de la composición, si hay más triglicéridos, si hay menos, si hay más proteínas, si hay menos, entonces ahí están los tipos de colesterol. Estoy casi segura que los kilomicrones nunca los han escuchado. Ellos lo que hacen es transportar las vitaminas liposolubles, que dijimos que eran A, D, E, K, ¿verdad? Del intestino al hígado. Ellos también, esas grasas de cadena corta que estuvimos hablando, aceites de coco, también lo transportan. Ellos lo que son, los kilomicrones, son como unas bolitas que atrapan a la grasa y de allí la llevan, cuando estamos en el intestino, la llevan directamente por el sistema linfático a el hígado. Después vienen las lipoproteínas de muy baja densidad. En inglés es very low density lipoprotein. Ajá. Todas esas lipoproteínas están aquí, en el hígado. No lo encontré en español, pero espero que igual se vaya entendiendo con mi explicación. Las lipoproteínas de muy baja densidad son las precursoras del LDL, que esa sí la habrán escuchado, que son las lipoproteínas de baja densidad. El cursor, ok, aquí está. Entonces, las de muy baja densidad se convierten en de baja densidad. También se forman estas gracias al exceso de azúcares, el exceso de alcohol también, y van tanto la VLDL como la DLDL van a todo lo que es tejido muscular. Cuando hablamos de tejido, aquí dice célula, es porque los tejidos están formados de células, tanto célula adiposa como célula muscular. ¿Ok? Y después HDL, que no está marcado como que si empezara desde aquí, pero sí, también se forma aquí. Lo que hace es remover el exceso de colesterol que está en estas células y la lleva otra vez al hígado. Por eso, y de allí, perdón, se convierten en, pasa por dos procesos. Uno, o se convierte en sales biliares, como dice aquí, y se expulsan junto, porque el hígado segrega bilis y mezcla toda esa grasa y se va por las heces, esa es una opción, y la otra es que parte de ese HDL se usa para crear nuevas vitaminas. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando uno toma el sol, gracias al colesterol, que es grasa que está en la piel, va al hígado y de ahí al riñón? Bueno, el hígado es un paso importante para formar vitamina D. El hígado es un depósito, es el depósito, no un depósito, es el depósito de vitamina B12, que aunque es el hidrosoluble, y el hígado más bien está trabajando con grasas, está allí, se almacena allí. Debo decir que el hígado, cosa aparte, es como el gran maestro de nuestro cuerpo, hace miles y miles de cosas. Entonces por eso decimos que, bueno, que el LDL es malo, pues está formado de azúcares, de excesos de grasas trans y tal, y lleva colesterol
colesterol a la célula. Y en cambio el HDL es bueno porque lo retira. Visto así, sí, uno es bueno y uno es malo, pero los dos son importantes que estén porque hacen un proceso, hacen un trabajo en nuestro cuerpo. Es importante llevar colesterol a nuestros tejidos, pero no en exceso, y es importante retirarlo, pero tampoco en exceso, porque una falta de colesterol genera, que sería visto en los exámenes como bajo LDL, genera depresión, genera problemas circulatorios, entonces hay más hemorragias porque ya no se coagula tanto la sangre también como debería, hay enfermedades respiratorias, entonces por eso no podemos decir LDL es bueno, es malo, HDL es bueno, cada uno está teniendo una función en nuestro cuerpo. Lo que sí es importante es que el LDL esté bajo, el HDL esté alto y los triglicéridos estén bajos. Entonces, visto así, sí, en este dibujo sí podemos decir esto es colesterol bueno y esto es colesterol malo. Pero también es verdad que aquí hay una equivocación. Si esto es margarina es malo, pero si esto es mantequilla debería estar aquí. Y si esto es mantequilla de maní, de cacahuate, qué sé yo, siempre es preferible comerlo entero que en mantequilla. Esto no tiene tanta saciedad como esto. ¿Ok? Y esto vamos a tender a abusar. Pero bueno, no son tan malos ni tan buenos, sino para que más o menos tengamos una idea visual de lo que hay que comer. El colesterol, como dice allí, es vital, ya lo hemos hablado, funcional para nuestras membranas celulares. Nuestro cuerpo, esto hay que entenderlo, nuestro cuerpo es el principal productor de colesterol, ¿ok? Imaginemos un número del 100%. El 85% del colesterol lo vamos a producir nosotros mismos. Y ese otro 15% es que viene de los alimentos. Si uno decide llevar una dieta muy baja en grasa porque uno no quiere aumentar el colesterol, déjenme decirle que ese 15% lo va a cubrir tu cuerpo. Va a buscar las maneras y va a llegar a ese 100% siempre. También es verdad que si uno tiene el colesterol alto de manera natural, genética, que uno tiene hipertrigliceridemia o triglicéridos muy altos, por ejemplo, más de 300 miligramos por decilitro de colesterol, entonces ahí sí hay que tener un cierto cuidado con ciertas grasas. Lo que no vamos a hacer es abusar, pero siempre las vamos a consumir, pero quizás teniendo más atención, poniendo más atención en las cantidades, en las porciones, ese tipo de cosas. Pero de que hay que comer grasas, hay que comer grasas. Como les dije, también es el precursor de vitaminas A, D, E, K, de hormonas esteroideas, todo lo que es el estrógeno, la progesterona, para que tengas un ciclo menstrual regular, balanceado, aldosterona, que es la que regula el balance hídrico. Balance hídrico sí tiene que ver con el hecho de retener o no retener líquido, pero también con el tema de la presión arterial. Si la aldosterona está bien, nuestra presión arterial estará bien. La vitamina D, les dije que ayudaba a fijar el calcio, entre otras cosas, fortalecer el sistema inmune. La testosterona, que muchas veces es una hormona que preocupa muchísimo a las mujeres, pero nosotros también tenemos, así que no, malo sería que no produjéramos. Y ella ayuda a lo que es el crecimiento de nuestros huesos y de nuestros músculos. El colesterol, como ya dije, está presente en las sales biliares, es decir, cuando el HDL recoge el colesterol y lo manda al hígado, vienen también las sales biliares y se ayuda a digerir las grasas, ¿ok? Entonces el colesterol es parte de la metabolización de las grasas junto con las sales biliares. Dijimos que todo ese colesterol que llamamos malo, que es LDL, pues está todo en este tipo de alimentos que son grasas trans, mezclado con carbohidratos refinados, porque vamos a estar claros, muchas veces nos provoca comer unas galletas, ¿verdad? Y las galletas no es solamente carbohidrato, es grasa vegetal, eso es una bomba para el cuerpo.
Y bueno, también no es tan importante que el LDL esté siempre bajito porque debemos evitar lo que habíamos dicho, ¿no? De hemorragias, depresión, enfermedades respiratorias. Y bueno, para terminar y que no se les haga más largo, lo primero de todo es que siempre haya variedad de grasas saludables. La hemos visto a lo largo del video. Espero poderles complementar también con información en el correo. De preferencia monoinsaturadas y algo menos de las poliinsaturadas, pero nunca olvidando comer saturadas. O sea, la carne no, si es de tu gusto, claro está. Comer carne, pues adelante. Lo ideal no es que vayas a comer 5 días de 7 carnes, sino que haya variedad. Si quieres perder grasa, no elimines las grasas, porque evidentemente habrá un desbalance hormonal terrible en tu cuerpo. Y qué más, bueno, si hubiese algún tipo de dudas que aún después de este video quedaran, compártela en Facebook y así todos vamos aprendiendo y yo con gusto la voy a resolver, claro que sí. Y bueno, hemos llegado al final y espero que hayan disfrutado el video. Nos vemos en un próximo video. Chao.